Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Amén. Quiero compartirle varios pasajes bíblicos, pero el principal que le quiero compartir está en el libro de Ageo, si usted quiere anotarlo, si usted quiere buscarlo. En el libro de Ageo 1, diga conmigo tiempos. Diga de nuevo más fuerte, tiempos. Algo que tenemos que aprender a entender, o algo que tenemos que aprender a manejar o discernir, mejor dicho, es el tema del tiempo en que estamos viviendo, del tiempo profético o del tiempo lineal de Dios que estamos viviendo. Algo que tenemos que entender es que una cosa es el tiempo que nosotros vivimos y otra cosa es lo que Dios ya tiene marcado, lo que ya Dios tiene, quiere decir, armado, diseñado para este tiempo. Miren, algo interesante que está en Mateo 16, si usted quiere anotarlo, del versículo 2 como a manera de introducción, es cuando los judíos le preguntan a Jesucristo, los judíos para tentarle a Jesucristo cuando todavía caminaba aquí en la tierra a través de la manifestación de milagros, prodigios y enseñanza, es que le dice, danos una señal del cielo para que creamos. Entonces le hacen esta pregunta al maestro, al Mesías, y le dicen, danos una señal para que creamos en ti. Y en realidad no estaban pidiéndole una señal en cuanto a milagros, en cuanto a prodigios, porque ya habían visto ciegos ver, mudos hablar, paralíticos levantarse, habían visto muertos resucitar, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naún, y tantos milagros que habían visto. Pero la gente le pedía tiempo, dice, danos una señal, danos algo para que creamos en ti. Y Jesús le dice algo interesante, ¿saben qué? Ustedes cuando miran al cielo y ven nubes, antes del anochecer dice, mañana tendremos viento, y a la mañana cuando se levantan y ven nube en el cielo dice hoy habrá arreboles. En cierta manera ustedes saben distinguir las señales físicas del tiempo, pero no saben distinguir los ámbitos espirituales. Y Dios ahí comienza a hablar, comienza a introducirnos en algo interesante, que muchos de nosotros a veces sabemos humanamente o naturalmente qué tiempos estamos viviendo. Para muchos este es tal vez un tiempo de tristeza, para muchos es un tiempo de escasez, para muchos es el mejor tiempo, para muchos tal vez es un mal tiempo, pero eso no cambia la verdad del tiempo que Dios ha marcado. Mire, algo interesante que sucedía era que los judíos, esos judíos que le preguntaban, esos judíos que le pedían señales a Jesús, no eran judíos ignorantes. No existía un judío ignorante. ¿Por qué? Porque desde la niñez le enseñaban la Torá, desde la niñez le recitaban los padres, la madre, le recitaban y le inculcaban lo que las escrituras, le inculcaban todo lo que era la cultura de Dios, todo lo que era la cultura de ese pueblo. Pero ¿qué sucedía? Tenían mucho conocimiento, tenían conocimiento acerca de la Torá, tenían conocimiento acerca de lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, para que usted vaya ubicándose en el tiempo, pero algo que muchos judíos no entendían o no habían sabido interpretar, las profecías, los tiempos de Dios que estaban señalados. Diga conmigo, tiempos señalados por Dios, ahí en las escrituras. ¿Y qué pasaba? Había un tiempo que se le había cumplido frente a sus ojos y era la venida del Mesías, y ellos agarraban y estaban meta a probar a Jesús por causa de que tenían celo porque él enseñaba, por causa de que él manifestaba las cosas con más autoridad, por causa de que muchas veces lo confrontaba contra su estilo de vida, de que hacían una cosa pero decían otra, por causa de que en cierta manera no podían resistir a la sabiduría, al conocimiento que Jesús tenía. Entonces ellos se transformaron en enemigos de Jesús, se transformaron en aquellos que buscaban la ocasión para que Jesús errara el camino y en cierta manera poder acusarlo de algo para sacarlo del mapa. Y entonces encontramos a estos judíos con conocimiento, a estos judíos instruidos porque eran maestros de la ley. No era un judío que estaba fuera del templo, sino incluso eran hombres que estaban ministrando dentro del templo de Dios. Entonces usted puede imaginarse el nivel intelectual, el nivel de conocimiento
conocimiento en cuanto a escritura que tenían esos varones, pero se le estaba pasando por delante el conocimiento de los tiempos, y es lo que Jesús le confronta. Le dicen en cierta manera, naturalmente, ustedes pueden discernir qué tiempo están viviendo, pero espiritualmente se le ha cerrado, se le ha cegado la vista y no entienden que yo soy el Mesías. Y fíjense en que en Mateo 16, Él le dice, la única señal que les será dada a ustedes es la de Jonás. Y la señal de Jonás, en cierta manera, representaba lo que Jesús iba a hacer en la cruz, que Él iba a ser crucificado, que iba a estar 3 días y luego iba a resucitar. A Jonás le pasó algo parecido. Jonás, en cierta manera, es tragado por un pez. Usted lo puede buscar después en el libro de Jonás. Permanece 3 días y luego es expulsado en la orilla. Esto entonces, Dios le estaba diciendo, busquen en las Escrituras. Algo que a ustedes se le está pasando por delante es el entendimiento de los tiempos que están viviendo. Y yo quiero hablarle hoy un poco de los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a veces nos llenamos de escritura, a veces nos llenamos de conocimiento, pero a veces se nos pasa y no entendemos qué tiempo estamos viviendo. En estos tiempos muchos están tal vez asustados por las cosas que están pasando. Por ahí muchos están indiferentes a las cosas que están pasando. Por ahí a muchos les importa lo que está pasando. Por ahí a muchos no les importa lo que está pasando. ¿Y eso es por qué? Por causa del tiempo que en su corazón creen estar viviendo, por causa del tiempo que en su corazón cree que ha venido sobre la tierra. Mire, hay mucha gente preocupada en este tiempo por la marca de la bestia, si ya llegó el momento de la marca de la bestia, si ya llegó el momento en donde nos van a perseguir, si ya llegó el momento en donde en cierta manera ya no podemos hablar de Dios y tantas cosas, y estamos acelerando y ya nos estamos preparando para ir más allá y con Dios y con festejar con Él y hacer la fiesta en el cielo, pero Dios dice todavía no es el tiempo. Y algo que nos pasa como hijos de Dios es desconocer el tiempo y entramos en crisis, entramos en miedo, entramos en suposiciones, armamos filosofía, armamos supuestamente definiciones, decimos no, esto tiene que venir por este lado, esto tiene que venir por acá, seguramente esto cuando venga y saquen esta ley o pase aquello, y en tanto estamos distraídos verdaderamente del tiempo que se ha marcado mundialmente desde el año pasado en adelante. ¿Cuál es el tiempo, pastor? ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que habla Ageo, capítulo 1. Hay algo más importante. Yo sé que la marca de la bestia va a venir, yo sé que la persecución va a venir, yo sé que va a llegar un momento tal vez o a nosotros o a nuestras generaciones en donde en cierta manera no se le permita hablar libremente del Evangelio. Esos tiempos van a venir porque están profetizados, esos tiempos van a venir porque están establecidos. Pero ¿qué tenemos que hacer mientras llegan esos tiempos? Hay gente que se pasa, ¿no es cierto?, la vida preparándose o en cierta manera diciendo, será ahora, ya estamos viviendo la persecución, ya estamos viviendo el arrebatamiento, ya estamos viviendo esto, y de pronto se le terminan los días sobre la tierra y no se preparó. De pronto le llega el momento de partir hacia la eternidad y no se preparó. ¿Cómo no se preparó, pastor? No se preparó en un tiempo o en una señal o en algo más interesante que Dios en este tiempo está hablando. Y yo se lo voy a leer para que usted comience a discernirlo. Dice Ageo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Mire, qué interesante esto. Primeramente, el profeta Ageo, el profeta, suelta una palabra de parte de Jehová, suelta una palabra que viene y despierta a 2 personas o activa a 2 personas en ese momento. Uno era un gobernante, Zorobabel, y el otro era un sumo sacerdote, Josué. No era el Josué que entró no era Josué el que conquistó la tierra prometida, sino que era Josué que ministraba, que era de la línea sacerdotal. Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas, y que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero cosecháis poco.
Comés, pero no te saciás, bebés, pero no quedás satisfecho, vestís y no te calentás. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué ha dicho Jehová? ¿Qué te está diciendo hoy? Meditá sobre tu camino. Meditá sobre tu camino. ¿Por qué? Porque está desfasado. No digo en todo, pero capaz en muchos están desfasados los tiempos que está viviendo respecto a los tiempos que Dios ha establecido. Y fíjense en cómo sigue adelante. Dice, subid al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Buscás mucho, pero hallás poco. Encerrás en la casa y yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, y de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Hasta ahí vamos a leer, siga usted después leyendo. Entonces, qué interesante esto. Dios nos viene a hablar de tiempos en esta mañana. Dios nos viene a decir, muchos están preocupados, muchos son las consultas que nos llegan a diario, y pastor, ¿qué pasa y qué sucede? Y ahora la luna roja y la luna llena y la luna sí, son señales. Uno la tiene que observar, uno tiene que estar viendo, uno tiene que estar observando lo que pasa sobre Israel, y eso yo lo entiendo. Pero ¿qué pasa cuando estamos distraídos en todo eso y nos olvidamos lo más importante? Y Dios está diciendo, han olvidado edificar mi casa, han olvidado en cierta manera, se ha derrumbado mi casa, cada uno se ha adornado su propia casa, cada uno se ha edificado una casa linda, una casa hermosa, una casa adornada, pero mi casa está desordenada, mi casa está vacía, mi casa está en ruina, mi casa en cierta manera quedó derrumbada. Y ahora yo le quiero hablar de esto porque en cierta manera en Ageo, cuando el profeta Ageo le habla a Zorobabel y le habla a Josué, le hablaba del tercer templo, le hablaba del segundo templo, le hablaba de ese templo que había sido destruido, le hablaba de ese templo natural donde la presencia de Dios había venido a habitar. Pero cuando hoy leemos esta escritura, Dios no nos está hablando de este templo, Dios no nos está hablando de este salón, Dios no nos está hablando en cierta manera, aunque le vendrían bien algunos arreglos a este salón. No le está hablando de este salón, no le está hablando de invertir plata, ¿no es cierto?, en este salón. No le está diciendo, el pastor está pidiendo que vengamos y que pintemos la iglesia y que adornemos y que bueno, poder tener otra calefacción y que eso estaría bueno, estaría muy bueno. Pero hoy yo quiero que abras tus ojos espirituales y que lo que Dios está diciendo, que en cierta manera tu vida se ha transformado en cierta manera en una casa propia. ¿Y saben qué sucede en una casa propia? Esta es mi casa, acá mando. ¿No ha dicho alguna vez esa frase usted? De su casa natural. O cuando pelea con sus hijos, que todavía son chicos, o ya quieren, o viene con alguien, o se pelea con la esposa, con el esposo, porque viene la suegra y ya metió a la suegra. No ha dicho, esta es mi casa, acá mando yo. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que está bien que en una casa propia, en una casa que a usted le pertenece, se termina haciendo la voluntad de usted. Usted termina acomodando su casa, los muebles como a usted le gusta. Usted termina pintando esa casa del color que a usted le gusta. Usted termina haciendo el patio como a usted le gusta. Y eso está bueno, porque es su casa. Porque en cierta manera es el lugar donde usted habita. Y donde usted habita lo va a acomodar, no como dice el vecino, no como dice la vecina, no como dice el pastor, no como dice tu pariente, sino lo vas a acomodar. En cierta manera vas a comprar los muebles. Miren, en la casa de algunos hay muebles de algarrobo,
En la casa de otro hay muebles de pino. En la casa de otro hay muebles de caño. En la casa de otro tienen somier. En la casa de otro tienen cucheta. ¿Por qué? Porque son distintas todas las casas. Una casa tiene un piso. Otra casa tienen 2 pisos. Otros viven en departamento porque les gustan los departamentos y no quieren tener casa. Cada uno tiene una casa. Pero ¿saben qué característica tiene esa casa? La característica personal de cada persona que vive allí. Usted puede ir y alquilar un lugar, pastor, pero yo fui y lo vine y lo alquilé. La forma ya estaba hecha, pero cuando usted tomó ese lugar, comenzó a decir, acá voy a poner esta plantita, acá voy a poner la cama, acá voy a poner el equipo de música, acá voy a poner la tele. No sé, lo acomodó conforme que su voluntad. Diga conmigo, conforme mi voluntad. Entonces, en su casa natural, usted hace las cosas conforme a su voluntad, acomoda las cosas conforme a su voluntad. ¿Y saben qué? Lo interesante de esto es que el templo de Dios, cuando existía en lo terrenal, el templo de Dios tenía medidas exactas, tenía un diseño exacto que le había sido dado allí a Salomón, le había sido dado a David para que lo construyera. Había un lugar santo y un lugar santísimo. Había un lugar donde se hacían los sacrificios. Había un lugar donde se ponían las ofrendas. Había un lugar en cierta manera donde se sacrificaba. Había un lugar donde se ministraba la presencia de Dios. Había un lugar donde estaba el arca de pacto. Había un lugar donde tan solo podía entrar el sumo sacerdote. Había un lugar hecho conforme a la voluntad de Dios. Diga conmigo, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la casa de Dios está hecha y acomodada conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando tenemos una casa propia, cuando hacemos una casa propia, está hecha conforme a nuestra voluntad. Y está ordenada conforme a nuestra voluntad. ¿Y saben qué? Es lo que yo quiero impartirles en esta mañana. De que Dios está diciendo en este momento, y vuelvo a decir, aunque vendría muy bueno unos retoques a este salón, no le estoy hablando de este salón, sino le estoy hablando ahora de su vida. ¿Cómo, pastor, de mi vida? Porque Jesús dijo, ya no habitaré en templos hechos de manos. Yo no habitaré en templos hechos de manos, sino que vendré y habitaré en la vida de quién, o en el corazón de quién. De cada uno de nosotros. Entonces ahora usted pasó a ser templo. Templo. En cierta manera el templo de Dios tenía una función. ¿Cuál función era, pastor, el templo de Dios? De albergar la presencia de Dios, de albergar los mandamientos de Dios, de albergar, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que ver referente a Dios. Ahí en el templo de Dios no podía haber nada inmundo. Ahí en el templo de Dios todo se tenía que hacer conforme a lo que Dios le había dicho a Moisés. Ahí, aunque sea un sacerdote, si no estaba en orden, no podía entrar. ¿Por qué? Porque inmediatamente sufría consecuencia. En el templo de Dios todo era santo. En el templo de Dios todo estaba santificado con los sacrificios. En el templo de Dios la presencia se hacía tangible tan fuertemente que muchas veces los sacerdotes no podían resistirla. Dios le tenía que bajar un poco a su presencia, si así quiere verlo, o bajar un poco de esa gloria. ¿Para qué? Para no destruir a esa persona, porque era tan grande la presencia de Dios en la vida. La presencia de Dios en ese ámbito, que muchos caían muertos. El sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo donde estaba el arca y donde se manifestaba la presencia de Dios, tenía que tener un tiempo para santificarse, tenía que tener un tiempo para meditar sobre su vida y ver si estaba realmente en condiciones de entrar. Porque si él entraba y había algo que no estaba conforme a la voluntad de Dios, ese hombre moría instantáneamente. Es más, por eso le ataban una soga al cuerpo. ¿Para qué? Por si morían, para sacarlo arrastrando, porque nadie podía entrar. Y si el sumo sacerdote caía muerto, qué malos que estaban al lado. Entonces se tenían que asegurar en cierta manera de que ese sea un lugar santo. Ahora, Dios me dice y me decía, muchos están preocupados y está bueno estar interiorizado en los tiempos en cuanto a cuando venga el orden mundial, en cuanto aparezca el anticristo, en cuanto a todo lo que tiene que ver en el conocimiento de la cultura hebrea. Está bueno. Y es necesario, diga conmigo, es necesario. Diga conmigo, es necesario. Pero hay algo más interesante que a Dios le está preocupando en este tiempo. Y es que muchos tienen su templo destruido.
Él no puede venir a habitar en la vida de muchos, porque se encuentra que la vida de muchos no está conforme al diseño de Dios. Se encuentra que muchos hicieron casas propias, donde se hace su voluntad, donde las cosas están ordenadas en su vida conforme al deseo de su corazón. ¿Se está entendiendo? Ahora, eso es lo que Dios me hablaba a través de esta palabra. Él decía, muchos dicen, no es el tiempo de edificar casa a Dios. No es el tiempo todavía de entregarle toda mi vida a Dios. No es el tiempo, ¿por qué? Porque lo voy a entregar cuando aparezca la marca de la bestia. Estoy esperando que aparezca la persecución. Cuando las cosas aprieten, ¡ay sí! Voy a entregarme a Dios. ¿Y qué pasa si Dios viniera este día por tu vida? ¿A dónde te irías? Tal vez no te va como a muchos que no antecedieron, no les tocó vivir. Y no van a ver naturalmente el tiempo que por ahí muchos han profetizado en Apocalipsis. No lo van a ver porque ya partieron de este mundo. Pero el tiempo para ellos ya llegó. El tiempo de estar delante del trono de Dios. El tiempo de ser juzgado por sus actos. El tiempo de dar cuentas de lo que hicieron aquí en la tierra. Por eso Dios nos dice, están desfasados, muchos están desfasados en los tiempos. Y vuelvo a decir, ese conocimiento está muy bueno. Pero Dios está diciendo, muchos quieren en cierta manera desconocer, no formarme esa casa para mí, no transformar su casa, su vida para que yo venga a habitar. Y hay consecuencias, diga conmigo, hay consecuencias. Miren, cuando el pueblo de Israel no se preocupó en lo natural, por edificar o reedificar el templo que había sido destruido por causa de haberse apartado de Dios, comenzó un tiempo de consecuencia. ¿Cuáles consecuencias? Las que relata Ageo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no llegó el tiempo aún, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestra casa artesonada y que mi casa esté desierta? Meditad bien en vuestros caminos. Sembráis mucho, recoged poco. Comienzan las consecuencias. Comienzan las consecuencias de buscar a Dios a tu manera. Comienzan las consecuencias de armarle una casa que Dios te ha dicho que no le armes. Que te ha dicho de pintarla del color que a vos te gusta, pero Dios te dice no me gusta ese color. A mí me gusta el color de la santidad. Pero vos tenés el color de las tinieblas, entonces no puedo venir a habitar, porque no me siento en casa. Otra frase que todos decimos cuando llega un invitado, sentite como en casa. ¿No le ha dicho a alguien? De confianza, ¿no? Que usted dice, sentite como en casa. Pero yo no creo que ninguno, aunque te hayan dicho esa frase, sentite como en casa, fuiste y te acostaste en la cama y te echaste a dormir. O sí, o capaz que alguno tiene cara rota, ¿no? ¿Dónde está el invitado? Él está durmiendo ya, se está pegando una ducha. ¡Ué! Abrió tu armario y se puso la ropa. Porque vos le dijiste que se sienta en casa. Porque vos le dijiste que tome como si fuera su casa. Aunque esa frase está bonita, y aunque esa frase en cierta manera te está diciendo, sos bienvenido, vos no vas a ir a esa casa y te vas a acostar o vas a comenzar a ver las cuentas, vas a decir, bueno, a ver acá, y comenzar a mandar el hijo de la otra persona. ¿Por qué? Porque la sencilla razón que no es tu casa. Y a veces a Dios le decimos, sentite como en casa. Y Dios dice, no me puedo sentir como en casa, porque vengo a esa vida y no me siento cómodo porque soy ajeno en esa vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Y queremos que Dios se sienta cómodo en una casa, que es nuestra casa. Que está el orgullo, que está la altivez, que están tantas cosas que ya le hemos enseñado que no tendrían que estar. Y Dios dice, ¿cómo me voy a poner en esa casa si el orgullo no tiene nada que ver conmigo? Si la fornicación no tiene nada que ver conmigo, si el adulterio no tiene nada que ver conmigo, si la mentira no tiene que ver nada conmigo. Pero no hemos hecho esa idea de que tenemos a Diosito en el corazón. Esa idea religiosa, si yo tengo a Dios en mi corazón, mentira, no tenés a Dios en tu corazón. Si Dios estuviera en tu corazón, serías un templo que manifestaría la gloria del Eterno en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gloria bajaba al templo natural,
Dice que aún los israelitas que estaban afuera y veían a Moisés entrar al templo, veían esa nube, lo veían de manera corpórea, bajar y no, decía Moisés, nosotros no vamos porque tenemos miedo, vamos a ser destruidos por esa gloria, es tan santa, es tan sublime esa presencia que vamos a ser destruidos. Moisés, ve tú y habla con Dios, y después dinos lo que dijo Dios. ¿Cuánto han leído eso? Y nosotros decimos tener a Dios, pero nuestros frutos manifiestan una casa adornada, bonita, pero con voluntad propia. Entonces Dios dice, meditad en vuestros caminos. Consecuencias, sembráis mucho, recogéis poco. Comés, pero no te saciás. Bebés, pero no quedás satisfecho. Vestís, pero no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal como en saco roto. Podés ganar 1.000 pesos, podés ganar 100.000 y no te va a alcanzar. ¿No has sentido eso? Acá en Argentina no me alcanza el sueldo. No sé, llegaste al 15 y ya me quedo sin plata. Alguien que recibe su jornal en un saco roto. ¿Qué significa? ¿Por qué le hablaba a Dios de esa manera? Porque era un pueblo agrícola y se ponían las semillas con las que iban a sembrar en sacos, donde luego el sembrador se la ponía en el lomo y comenzaba a tirar, comenzaba a sembrar. Pero si ese saco tenía un agujero, todas esas semillas mientras el sembrador iba caminando se iban cayendo en lugares, en pedregales, en lugares donde no tenían que estar y se echaba a perder. Perdía semillas, perdía recursos. Dios me hablaba de esto. Muchos quieren recursos, muchos quieren resultados en su vida, muchos quieren que la palabra mía se naturalice en ellos, pero no quieren edificarme casa. Y Dios en esta mañana te suelta esta palabra profética de parte de Ageo, que te dice, yo quiero, es tiempo de edificarme casa. Dejate de estar preocupado, está bueno el conocimiento, como le vuelvo a decir, de los tiempos, de la marca La Bestia y todo lo que usted quiera entender y conocer, porque está bueno. Pero no se desenfoque de lo principal, de que todos los días le tiene que edificar casa a Dios. De que usted tiene que ser un lugar santo para que la presencia de Dios pueda venir a habitar. Gloria a Dios por ese amén. Tenemos que ser ese lugar donde a Dios le agrade venir a quedarse. Donde Dios diga, no, acá huele feo, me tengo que ir. ¿No le ha tocado vivir tal vez cerca de un lugar donde se derraman cloacas? No, allá en Neuquén hay mucho, se satura y hay lugares donde no puede estar. Había una vez por allá por la Rufino una verdulería que estaba allí y era muy hermosa. Pero esa cloaca siempre ¿cómo se derramaba? Y la calle siempre parecía un río y estaba pero horrible. Y aunque la verdulería era hermosa, con el tiempo cerró, porque nadie le iba a comprar. Porque el ámbito era feo. Vos estabas parado ahí, ya a una cuadra sentías el olor. Ya a una cuadra sentías eso que te alejaba, que te hacía rechazar. Aunque eso se veía muy hermoso, te hacía rechazar. Y Dios dice en este tiempo, muchas veces yo vengo y quiero cumplir mis palabras, y quiero soltarle la abundancia, y quiero soltarle la promesa, y quiero establecer en la tierra prometida sus generaciones. Pero me encuentro con olores que me ahuyentan, con olores de inmundicia, con olores que todavía están en una casa que ya tendría que haberse santificado para recibir mi presencia. No te puedes quedar con la simple expresión, Dios habita en mi corazón, porque un día hice la oración de fe. Ese fue el comienzo. Pero luego Dios comenzó a trabajar. El Espíritu Santo tiene que haber comenzado a trabajar. Y paulatinamente te tendrías que haber tomado la forma de Dios. Por eso Él nos dice que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Mi pregunta es, ¿cuán imagen y cuán semejante sos al que te creó? Pastor, tengo errores. Todos tenemos errores. Pero por eso todos los días debemos dejar que el Espíritu Santo nos muestre, como en esta mañana, y comencemos a edificar de la manera correcta. Voy a avanzar un poco más porque ya se está pasando la hora. Dice, sembráis mucho, recoged poco, comed y no saciáis. Digamos, las cosas te comienzan a ir mal. Sigamos, dice, meditad sobre vuestros caminos. Yo te digo en esta mañana, si te está sucediendo algo de esto, meditá. ¿No será que muchos decimos Dios no quiere cumplir la palabra? Muchos estamos como los judíos, todavía no es el tiempo. Y Dios dice, sí es el tiempo, pero tenés que edificar mi casa. Ahora, diga conmigo, la casa de Dios
tiene materiales específicos. A Dios no le podés armar una casa con el material que se te ocurra. Y estamos hablando en ámbitos espirituales, entiéndame. A Dios no le podés edificar. Si el templo natural que tenían los judíos, tenía una excelencia de que todo era de oro, de bronce, de materiales finísimos. ¿Por qué crees que Dios va a venir a habitar en un lugar donde no están esos materiales en tu vida? Y le vuelvo a hablar, estoy hablando en lo espiritual. Él dice, suban al monte. ¿Dónde dice Dios? Suban. Hay directiva. Y en esta mañana te está diciendo, sube al monte, traed madera. En el monte había madera del Líbano, una madera excelente, una madera que era buscada, una madera que era lo mejor de lo mejor. Dios que está diciendo acá, vas a tener que subir al monte. ¿Cómo, pastor, subo al monte? ¿Me subo a la barda? No, te está diciendo, ven al encuentro con Dios, vuelve a la oración, vuelve a la intimidad del Padre y comenzá a bajar el material con que tenés que construir tu casa. Si no subes al monte, jamás vas a poder bajar el mejor material. ¿Cuál material? La santidad. ¿Cuál material? La paciencia. ¿Cuál material? La fe. Y tantos materiales que ya Dios dejó allí revelados en las Escrituras. ¿Para qué? Para que edifiquemos su casa. No podés decir que sos casa de Dios si los materiales que Dios ha dicho no son los correctos. Dios no va a reconocer, Dios no te va a reconocer como su templo. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. ¿Qué va a poner en ella? Y es lo que nos cuesta a todos, morir a nuestra voluntad. Sentirnos que la casa no es para nosotros, es para Él. Y que se hace lo que Él manda. Ya no es, en mi casa hago lo que yo mando. Y hablando de espiritual, sigo en el ámbito espiritual. Ya en lo espiritual vamos a decir, se hace la voluntad del Padre. El Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo y como en la tierra. Lo hemos repetido como loro. Pero ¿cuántas veces le hemos dejado hacer la voluntad al Padre? Porque nos asusta, porque nos hace creer que perdemos el control, porque nos hace creer el reino de las tinieblas, nuestra mente caída, la mente que está con la frecuencia de este mundo, con la corriente de este mundo. Nos hace creer que vamos a perder cuando en realidad estamos perdiendo por estar conectados con eso. Dios decía, mi pueblo por edificarse casa propia, siembra mucho, cosecha poco, tiene abrigo pero no recibe ese calor, come pero no se sacia. Hablaba de que si seguís edificando tu propia casa, yo busco a Dios en mi casa, yo busco a Dios cuando quiero, yo le oro a Dios, eso es una casa propia. Tenés a Dios como un invitado. ¿Cuántas veces tenemos que decirle a Dios o al Espíritu Santo, ven a habitar a mi vida? Y alguien que le está diciendo a Dios, ven a habitar a mi vida, el Espíritu Santo significa que no lo tiene como alguien permanente. Un invitado no es un habitante de la casa. Un invitado tiene una temporada. Un invitado, vos invitaste a alguien para almorzar y bueno, después del postre y llegando a la siesta lo vas a mirar diciendo, bueno, ¿a qué hora te vas? Porque ya pasó, ya compartimos, estuvo muy lindo, pero necesito que te vayas de mi casa. Cuando tenemos al Espíritu Santo como un invitado, Él va a ser un invitado, pero no va a lograr cambiar tu casa. Porque un invitado no va a poder decir y venir, mirá acá, corre los muebles, vení, hace esto, pintá de otra cosa, debe de plantar, no sé, rosa, plantar pensamiento, plantar en el jardín. Vuelve a decir, pará, te invité a comer, no te invité a mandonear en mi casa. Y es lo que le hacemos al Espíritu de Dios. Y es lo que Jesús dice, lo que el Espíritu profético nos dice en esta mañana en Ageo. Decimos, todavía no es tiempo de que Dios gobierne y haga su voluntad en mi vida. Y Dios dice, subid al monte, traed madera, reedificar mi casa. Pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, mire, versículo 9, buscáis mucho, pero hallás poco. Encerrás en casa, pero yo lo disipo. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Y en este tiempo Dios me decía, hay muchos de estos que están corriendo, se han perdido, se han extraviado en el conocimiento.
Se han extraviado queriendo ser el que más conoce de los tiempos y se están perdiendo al Mesías habitando en su vida. Están como estos judíos sabiendo discernir y me pueden decir, a la tierra le queda 5 años, 10 años porque ya están sacando cálculos y ya pueden ser, está bueno, pero ¿y sus frutos cómo están? Han seguido guardando lo más preciado, que es la presencia de Dios, que Dios habita en tu vida, porque eso te va a traer abundancia, porque eso te va a traer prosperidad material y espiritual, porque eso te va a traer que con poco hagan mucho. Por eso te va a traer la multiplicación de tus bienes. Cuando vos edificás casa propia, vas a ser alguien que te desgaste, vas a ser alguien que incluso hasta 2 o 3 trabajos tengas que tomar y tener para poder suplir las necesidades del hogar. Pero usted ve a un hombre, a una mujer que confía en Dios y tal vez ni gana el 30 o 40% de lo que vos ganás y ve cómo avanza y ve cómo prospera y ve cómo Dios le abre las puertas. Y vos decís, ¿qué pasa? Pasa que ese hombre es casa de Dios. Y en la casa de Dios, Él dijo, en mi casa no hará falta de ningún bien. Yo soy el dueño del oro y la plata. Y tantas promesas que están allí encerradas, encapsuladas, pero no se pueden soltar porque no estamos entendiendo lo primero, de ser casa de Dios. Cuando seamos casa de Dios, el Espíritu de Dios va a habitar en tu vida y el Espíritu te va a discernir y te va a traer, no te preocupes, y Él te va a traer y te va a hablar. Ahora es el tiempo, mirá, ya está pronto a venir esto, ya esto se va a activar de esta manera, ya esto se va a activar de la otra. Pero no busques resultados solo con conocimiento, sin que Dios habite en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están siendo edificados con esta palabra? Buscad mucho, pero hallad poco. Encerrás en casa y Él te lo disipa. Y fíjense que acá no es Satanás quien te lo disipa, es Jehová. Puedes decir, bueno, pero yo voy a acumular riquezas. ¿Se acuerdan la parábola del necio rico o del rico necio? Que trabajó toda su vida, agrandó su granero, guardó, dijo, ahora tengo bienes para vivir 100 y moneda de años. Y viene el ángel de Jehová y le dice, necio, hoy vengo por tu vida. ¿Y de quién será todo lo que acumulaste? Le estaba diciendo, te preocupaste por lo natural. Pero Jesús vino y dijo, buscad primeramente mi reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Dios no te quiere pobre, Dios no te quiere enfermo, Dios no te quiere miserable, Dios no quiere afectar tu familia, Dios no te quiere maldiciones. Pero son ideas que se nos han metido, porque le hemos hecho caza a espíritus engañadores, a espíritus que nos han enseñado a movernos de una manera racional, a espíritus que nos han enseñado a movernos solamente en el ámbito natural, a espíritus que están gobernándote y no te das cuenta y te están haciendo perder no tan solo la salvación, que es lo más grande que puedes tener, sino todo lo que Dios ha establecido para este tiempo, para tu casa y para mi casa. Y llamé a sequía sobre esta tierra, sigue hablando, mire que léalo después completo y vuélvalo a releer. Y yo creo que muchos se van a identificar. Esto me está pasando. Capaz que no todo, pero hay cosas que te está pasando y Dios te está diciendo, te está pasando. No porque te falte el conocimiento, sino porque olvidaste de edificar casa. Amén. Llamé a sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Mira, hay una maldición terrible. Dios mío, maldiciones. Terminan siendo maldiciones. Gente que trabaja y incluso no le va a alcanzar. Gente que trabaja y se va a romper el lomo trabajando y nunca va a progresar. Y va a decir, pero ¿por qué? Si yo soy un buen hombre, una buena mujer, que trabaja, sí, pero no sos casa de Dios. Por lo tanto, Dios no puede habilitar sus tesoros en una casa que no le pertenece, porque es un invitado en tu casa. Ahora, es mucho más lo que quería compartirles, pero quiero cerrar con esto. Él despierta. Primero habla de gobernantes. De Zorobabel, diga conmigo, Zorobabel, y de Josué. Zorobabel venía de un linaje de gobierno, de un linaje de reyes, de un linaje de alguien que estaba preparado para gobernar, para tener autoridad. Ahora, Josué venía del linaje de Aarón, del linaje de sacerdotes. Pero cuando usted termina de leer Ageo 1, habla de esas dos personas como espíritus. Habla, y yo desperté el espíritu de Zorobabel
y desperté el espíritu de Josué. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que hay dos espíritus, el espíritu de gobierno y el espíritu de sacerdocio, el espíritu de autoridad que Dios quiere poner sobre tu vida y establecerlo en esa casa. Le dicen, edifíqueme casa. Le dice a Zorobabel, edificame casa donde yo habite. Pero no tan solo Dios habitaba en esa casa, sino que puso a un gobernante y puso a un ministro. Y usted y yo tenemos eso de parte de Dios, ese legado de ser gente de autoridad, gente de gobierno, gente que sabe ministrar el corazón de Dios. Usted se ha escuchado hasta el cansancio que nosotros lo hemos enseñado. Pero ahora, ¿cómo está tu gobierno? Cuando vos orás, los ámbitos espirituales, como enseñé en las reuniones pasadas, ¿te responden? ¿Los ámbitos espirituales son afectados por tus intercesiones? ¿Son afectados por las palabras que salen de tu boca? ¿De tu boca salen las palabras que Dios ha enviado? Ageo no hablaba lo que él quería. Ageo, igual que Zacarías, que ahora se lo voy a leer rápidamente, soltaban profecía. Alguien que trae profecía no es alguien que habla por su propio medio, no es alguien que habla de lo que se le ocurrió. Un profeta que habla de lo que se le ocurrió es alguien que está edificando casa propia. Es alguien que está desconectado de la voluntad de Dios. Alguien cuando te trae palabra que ha hablado Jehová, como Ageo, como Zacarías, es alguien que te está conectando con el cielo. Y algo interesante, le dice Zacarías, el profeta Zacarías, a este mismo personaje, Zorobabel, si bien está en otro lado, pero lo conectamos, Zacarías 4, Zacarías 3 le habla a Josué, al sacerdote, y Zacarías 4 le habla a Josué. Y en el versículo 6 le dice algo interesante que quiero que se nos grabe a fuego. Entonces respondió y me halló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo a Zorobabel, yo te di una orden de edificar, yo te puse nuevamente como gobernante, yo te di nuevamente un anillo de sellar, que todo lo que vos selle, que todo lo que vos decrete, se hará, todo te tendrán que obedecer, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito natural. Pero algo tenés que conocer, Zorobabel, algo tiene que estar siempre presente en tu vida, que no es con tu fuerza, no es por el ejército que tenés, no es por tus capacidades, no es por el conocimiento, sino es porque habita en ti mi Espíritu Santo. Denle un aplauso a la presencia de Dios. Nada se hace, nada se naturaliza si no tenés al Espíritu Santo de Dios habitando en tu vida. Volvemos a lo mismo, el templo, la casa de Dios. Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.